Queridos alumnos, me alegra mucho volver a saludarles a todos los que están en la clase presencial. Qué alegría verlos, a los que van a ver la clase grabada. Un abrazote con mucho cariño para todos ustedes, confiando y deseando que la gracia del Todopoderoso pueda estar siempre a su lado, pueda sostenerles, pueda ayudarles en todo momento. Así que me alegra mucho. Bienvenidos a su clase de introducción al Nuevo Testamento. Eh, es un gusto estar nuevamente, insisto, con todos ustedes. Bueno, haciendo un pequeño repaso, ¿qué vimos la clase anterior? O la unidad anterior. ¿Qué recuerdan que vimos, queridos alumnos? Usted había hecho un resumen de la expansión del cristianismo, o sea, en los primeros tiempos. Era la Palestina en los tiempos de Jesús y después los viajes misioneros de Pablo y quién fue Pablo, hasta hecho los apóstoles. Muy bien, gracias, Francisco. Vimos, sí, el ambiente judío de la época de Jesús, ¿no es cierto? Que como dijimos, conocer el ambiente judío nos permite ir conociendo un poco más de la impronta con la que estaban revestidos en este caso Jesús mismo, ¿no es cierto? Los discípulos, luego los apóstoles y todas las comunidades primeras que se formaron, ¿verdad? Entonces, para entender los escritos del Nuevo Testamento, sí o sí tenemos que pasar por entender cuál era el ambiente judío que existía. Y Pablo era un judío de la diáspora, como vimos la clase anterior, ¿no es cierto? Un judío de la diáspora que conocía perfectamente el griego, que conocía perfectamente la influencia que tenía esta lengua que todavía no estaba sustituida por el latín, sino que en la época de Pablo el griego era todavía la lengua franca del imperio. Así es que bueno, muy bien, Francisco, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué recuerdan? Bueno, y Sí, sí. algo más que quiero destacar es eh, lo increíble, la comprensión que tuve en el llamado de Pablo. O sea, fue un llamado grande como apóstol y muy usado en las manos de Dios, aunque se nota que era muy atacado y era desacreditado su ministerio como apóstol. O sea, justamente en esa clase me hizo reflexionar. Sí, recuerden que una de las situaciones que vimos es que Pablo fue muy atacado por eso, porque no reconocían su apostolado. No olviden que los dos requisitos que se tenían, más bien tres, si lo planteamos de esa forma, era que todo apóstol del Señor tenía que haber estado con Jesús desde el bautismo de Juan, había tenido que entrar y salir con Jesús, diríamos, y el tercero era haber sido testigos de su muerte y de su resurrección. Ninguno de los tres requisitos, diríamos, para ejercer el cargo del apostolado le pertenecían a Pablo. Pero Pablo tiene un llamado muy poderoso, muy parecido al de los profetas, ¿no? La vocación de Pablo para ser llamado el apóstol de los judíos es un llamado casi profético. Fui llamado, dijo, fui llamado desde el vientre de mi madre. Y evidentemente Pablo recibió más de una revelación. Eso le da la autoridad para ser apóstol, ¿no? Y sus escritos, la iglesia los reconocía. Por eso la iglesia los adopta y dice, sí, lo que Pablo está diciendo, lo considero. Muy bien. ¿Alguien más? Yo todavía no lo miré, pastor, esa clase. Ah, ok, buenísimo, ningún problema, ningún problema. Bueno, haciendo un pequeño repaso de la clase anterior, dijimos que el Nuevo Testamento está influido por tres culturas. El ambiente judío, el ambiente griego y el ambiente romano. Si nosotros pasamos por alto dentro de nuestro acercamiento o nuestra interpretación del Nuevo Testamento estas tres influencias, vamos a errar. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos hemos acercado, muchas personas se han acercado al texto bíblico a partir de su visión occidental, es decir, desde nuestras cosmovisiones, ¿no? Pero
la verdad es que los escritores bíblicos fueron influidos sí o sí por estos ambientes, el ambiente judío, el ambiente griego y el ambiente romano. Así es que el Nuevo Testamento es producto de las reflexiones que se dan en este contexto histórico a partir de estas tres grandes influencias. Bueno, vamos a tocar ahora un tema que tiene que ver con cómo se empieza a formar el canon del Nuevo Testamento. En primer lugar, debemos entender que el canon que ahora tenemos, que empieza con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, etcétera, etcétera, pues no fueron escritos ni en esa forma, o sea, ni en esa, ¿cómo es? Ni en esa lista, ni en ese orden, no fueron escritos en ese orden. Y que tiene mucho que ver por qué los escritos aparecen como aparecen. Ajá. Va a ser interesante la clase de hoy. Por favor, siempre les he dicho, cuando tengan alguna duda, métanse en la clase, pregunten. Por favor, no se queden con ninguna duda, ¿ok? Yo sé que a veces es mucha información. Yo sé que a veces es mucha información y uno termina más mareado que otra cosa. Pero, bueno, por eso mismo, para que no se me mareen, ustedes díganme, Abraham, para un poquitito. No, no, vas muy rápido. Y yo con todo gusto puedo detenerme, ¿ok? Lo importante es que ustedes puedan aprovechar la máxima información que puedan tener. No, no es necesario aprenderse todo, ¿ok? Bien, voy a compartir entonces la pantalla para guiarnos en la clase que nos corresponde, que tiene que ver un poquito. Bien, ya estamos. Ahora sí. Bien, la clase entonces hoy que nos toca mirar tiene que ver cómo se empieza a desarrollar el canon, ¿no? O sea, estos 27 libros que ahora nosotros tenemos y que los consideramos como sagrados, como divinamente inspirados, como palabra de Dios, como normativos para nuestras vidas. Es decir, si está en la carta de Pablo a los Gálatas, entonces nosotros lo aceptamos, ¿no es cierto? Pero si está, por ejemplo, en el Evangelio de María Magdalena, pues no lo aceptamos, ¿no? No lo aceptamos. Si está escrito en el Evangelio de Mateo, pues creemos que es palabra de Dios, pero si está escrito en el Evangelio de Tomás, por ejemplo, no creemos que sea palabra de Dios. Ahora, ¿por qué sí Mateo es palabra de Dios para nosotros y el Evangelio de Tomás no es palabra de Dios? ¿Por qué Hechos de los Apóstoles sí es libro canónico para nosotros, es inspirado por Dios? Y, por ejemplo, los Hechos de Tecla, ¿no? No son inspirados no los consideramos como palabra de Dios. Bueno, vamos a mirar en esta clase cómo se va dando este proceso, ¿no? Este proceso de conformación de lo que hoy nosotros tenemos en nuestras Biblias y que, pues, es muy lindo. Yo no sé si les pasó a ustedes, pero yo siempre creí que cuando se escribió, la inocencia de uno, ¿viste? Que cuando se escribió el Nuevo Testamento, pues empezó a escribirse Mateo y así después se escribió Marcos y luego, después de que termina Marcos, alguien escribe Lucas y luego alguien escribe Juan y luego alguien escribe Hechos. Y entonces dije, bueno, el último libro de la Biblia pues es Apocalipsis, entonces Apocalipsis es el último libro que se escribe. Bueno, vamos a tratar de ubicarnos en la realidad de lo que implica, insisto,
¿Cómo se da todo este proceso? Y que no es tan así como yo cuando era más jovencito pensé que se daba en esos términos. Eh, Vamos al punto de partida. Empezamos de cero, ¿ok? Empezamos de cero. Y entonces, empezar de cero significa que en el momento en que se desarrollan los eventos que tienen lugar en la Palestina, principalmente en un personaje importantísimo, el más importante de todo el cosmos, que es un hombre llamado Jesús, pues hasta ese momento no hay otra literatura sagrada o autoritativa que no fuera la escritura antigua, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Eso era lo que había. No había ninguna otra cosa. Jesús no leyó las cartas de Pablo, Jesús nunca leyó el Apocalipsis, es más, Jesús nunca escribió nada. Nada, no hay nada escrito por Jesús. Nada. Entonces, cuando se empieza a fortalecer la fe cristiana, cuando se empieza a desarrollar un grupo de personas que adopta la fe del Cristo resucitado, pues empieza a trabajar sin tener un canon propio. Es decir, los cristianos vivieron un tiempo, más o menos, hermanos, un siglo, más o menos, que va desde el año 30 hasta aproximadamente el segundo siglo, hasta el 160, sin que hubiera ya como tal una escritura propia o un canon especial. Si bien es cierto, las cartas paulinas, la primera carta que se escribe, ronda en el 56, 58, el año 56 o el año 58, después de Cristo, la verdad es que no fue hasta el siglo segundo cuando ya se agrupan, ¿no? Se agrupa todo, se reúnen todos los escritos que ya para ese momento se consideraban palabra de Dios y recién ahí podríamos empezar a hablar de que hay un canon, de que hay un listado de libros sagrados. Entonces, mientras tanto, como dije, la escritura que tenía los primeros cristianos, que por cierto eran judíos, era la Biblia de Israel, la Biblia hebrea, el canon hebreo, el canon de Palestina, el Antiguo Testamento. Pero que este canon estaba traducido al griego. Eso platicamos un poquito la clase anterior, ¿no? Que se hace la traducción de la Biblia hebrea porque los judíos de la diáspora ya no saben hablar ni hebreo ni arameo. Entonces es necesario escribir o traducir la Biblia del hebreo al griego. Y entonces surge lo que nosotros le hemos llamado la versión griega, la versión de los 70, la versión Septuaginta, como quieran nombrarle. Entonces, esa era la Biblia, y permítanme usar el término, no sé si sea correcto usarlo, pero era como que la Biblia favorita o la traducción, vamos a plantearlo en términos más propios, la traducción favorita de los discípulos y de las primeras comunidades cristianas. Entonces, las liturgias que se hacían se tomaban con base en la Biblia griega, la Biblia de los 70. Pero las primeras comunidades cristianas nunca rechazaron la Biblia escrita en arameo y en hebreo. Nunca, nunca lo rechazaron, porque consideraban que el resultado de la Biblia griega, pues evidentemente partía de el canon hebreo. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta, queridos alumnos, porque es a partir de esta concepción donde muchos términos que aparecen en nuestras Biblias, como propiciatorio, como redención, son palabras
palabras tomadas de la Septuaginta, no del canon hebreo. Entonces, muchos de los términos que Pablo va a usar para escribir sus cartas van a estar basados en la traducción griega. Por eso es muy importante este dato. Ahora, como los primeros cristianos, si bien es cierto, tenían su base escritural en el Antiguo Testamento, pues fueron movidos a ir creando, ¿no? A ir formando su propio canon, su propia escritura. Y no fue sino a partir del año 70, cuando cae el Templo de Jerusalén, que lo vimos también en la clase pasada, y a medida que crecía su identidad dentro del judaísmo o a partir del judaísmo, ¿no? Los cristianos fueron creando o descubriendo, me gusta más esta palabra, más que crear, porque no había una conciencia, no decían, che, a ver, juntémonos y empecemos a escribir palabra de Dios. No, no se dio de esa manera. Se fueron descubriendo, es decir, alguien escribió tal libro, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Un tal Marcos se le ocurre escribir un libro, o un evangelio, perdón. Un tal Lucas también es movido a escribir un evangelio muy largo, que después se desembocaría no solo en el evangelio de Lucas, sino también en el libro de Hechos de los Apóstoles. En fin, los cristianos fueron descubriendo sus propias escrituras. Sus propias escrituras. Había comunidades, ¿no? Una comunidad de fuerte influencia judía, en la que el Evangelio de Mateo va y escribe un evangelio para esta comunidad. Entonces, el Evangelio de Mateo, que nosotros ahora tenemos como canónico, era un escrito que iba dirigido directamente a comunidades judeocristianas. El Evangelio de Marcos, por ejemplo, va dirigido a comunidades que se establecen en Roma. En fin, los primeros cristianos empiezan a producir esta literatura, ¿no? Que más tarde los llamarían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Ahora, es interesante esta denominación, ¿no es cierto? Porque a veces pensamos que decir Antiguo Testamento es como pensar en algo viejo, en algo obsoleto, en algo inservible. Y nada más lejos de la verdad. Porque hablar de Antiguo Testamento no quiere decir que sea algo que ya no tiene valor. Es decir, el Antiguo Testamento es la base de la reflexión teológica que van a tener las primeras comunidades cristianas para reflexionar que ahora en Jesús ese testamento, ese pacto, esa alianza que Dios tuvo con su pueblo Israel, ahora en Jesucristo se restablece ese pacto, esa alianza, pero ahora con su iglesia. Por eso se llama una nueva alianza, ¿no? Un nuevo pacto. Bueno, no me voy a meter en esas situaciones para explicar cómo dio, pero solamente para decirles que por eso se le llama Nuevo Testamento. Y entonces fusionan. ¿Vieron ustedes, se acuerdan que vimos en la clase de Antiguo Testamento que el canon del Antiguo Testamento para los judíos está cerrado? Ellos cerraron con los Ketubim, que nosotros llamamos escritos, ¿no? Ahí cierran, dicen, listo, no hay más palabra de Dios, nadie más le tiene que meter mano a esto. Es un canon cerrado. Pero los cristianos no lo consideran un canon cerrado, más bien es un canon abierto. ¿Por qué? Porque después consideran que hay otros libros que también tienen el mismo carácter de sagrados.
No saben todavía cuáles, pero ahí ya empiezan a circular algunos escritos que los consideran como sagrados. Entonces los primeros cristianos no desechan el antiguo pacto, ¿no es cierto?, sino que lo reinterpretan. Entonces empiezan a decir, ahora entendemos por qué el pacto que Jehová hizo con su pueblo en el Sinaí ahora es renovado en la persona del siervo de Jehová, el siervo de Yahvé, que es Jesús. Entonces ya empieza toda una interpretación de ese pacto. Así es que las primeras comunidades cristianas, queridos alumnos, empiezan a tomar conciencia, ¿no es cierto?, de que están ante un evento muy importante, que están ante la presencia de algo que presienten ellos mismos que será algo grande. No saben qué, no saben cómo, pero sienten que va a ser algo grande este movimiento del cual ellos se están formando, que después se llamarían cristianos o el cristianismo. Así que empiezan a circular los primeros textos cristianos. Recuerden, en esta época o en este momento en el que estamos ubicados, ya Jesús murió, ya fue crucificado, ya pasó 3 días y 3 noches en la tumba, ya resucitado, ya ascendió a los cielos, él ya no está más físicamente, ya no está más con los suyos, y ahora tenemos solamente el actuar del Espíritu Santo en la expansión de la iglesia. Hasta ese momento, año 30, año 40 y un poco el año 50, no tenemos ningún indicio de que haya habido algo que Jesús haya dejado por escrito, ¿no? No lo tenemos. Sin embargo, aun cuando Jesús ya no está y empieza todo este movimiento cristiano llamado la iglesia, se empiezan a formular, alguien tiene la brillante idea de ir escribiendo cosas, ¿no? Y entonces, los primeros textos escritos, porque recuerden que juega mucho también aquí la tradición oral, porque cuando Jesús muere, entonces los discípulos dicen, ahora entendemos un montón de cosas, ¿no? Entonces empiezan a reproducir, empiezan a transmitir a mucha gente. Fíjense que un día estábamos con Jesús, lo acompañamos y se encontró una mujer que estaba en un pozo. No sabemos su nombre, pero creemos que era una samaritana porque ella le platicó acerca del monte Gerizim. Entonces, la tradición oral jugó un papel muy importante para la transmisión de todo lo que dijo Jesús, de todo lo que hizo Jesús, etcétera. Así que los primeros textos se empezaron a juntar cuando alguien ya quiso ponerlos por escrito. Y se empezó a tener como una especie de un canon de algunos rollos que por ahí circulaban, ¿no es cierto?, que la gente percibía que eran especiales, ¿no? Voy a poner esa palabra. Entonces empiezan a circular entre las diversas iglesias estos escritos. Al principio no todos tienen los mismos escritos, porque les había dicho, hay cartas, por ejemplo, la carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, pues era para la iglesia de Corinto. Pasó mucho tiempo hasta que esas cartas empiezan a circular. Y entonces la carta que fue escrita a la iglesia de Corinto, ahora hay una copia que ahora tiene la iglesia de Galacia, por ejemplo. Y la de Galacia, la carta que le llegó a ella, se la pasa ahora a la de Corinto, ¿no? Pero en un principio, no todos tenían. Hoy nosotros ya tenemos todo así encuadernadito y acomodadito y ya tenemos todo recopilado, ¿no es cierto? Pero en aquel tiempo no. Entonces, Mateo, que escribe una comunidad judeocristiana,
pues es un evangelio que solamente circula dentro de esa comunidad. Hasta que alguien de la comunidad de Marcos le dice a sus hermanos, che, yo me he enterado que por ahí circula un evangelio que se parece al de Marcos. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y cómo es? Mira, yo he escuchado que es un evangelio que escribió un tal Mateo. Che, vamos a tener que conseguirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, la comunidad de Marcos se hace de una copia del evangelio de Mateo. Se hace de una copia. Hago un paréntesis para decir que ah, escribir algo en la época de Jesús no era nada barato. Era muy, muy costoso. Hoy nosotros vamos, como dije, vamos a la fotocopiadora y demás, pero antes no. Creo que eso lo dije en la clase pasada. Entonces, escribir algo tan largo como Lucas, por ejemplo, pues se necesitaba de muchas pieles de animales, muchas, y de mucha tinta. Y no había de que, uy, me equivoqué, tráiganme otra hoja, voy a empezar de nuevo. Y no. Entonces era un trabajo muy laborioso, ¿no es cierto? Muy laborioso. Era un trabajo muy, costoso, que no era tan fácil. Entonces, por eso es que no circulaban. Hoy mandamos PDFs por WhatsApp y llega en un segundo, ¿verdad? Pero antes no. Entonces, al principio no todos tienen los mismos escritos. Unos leen un evangelio, otros leen otros evangelios. Solo al cabo de bastante tiempo y después de este intercambio en las iglesias se va creando, se van juntando en las iglesias y dicen, ok, mira, ya tenemos el evangelio de un tal Marcos, tenemos el evangelio de un tal Mateo, tenemos el evangelio de un tal Juan, tenemos el evangelio de un tal Lucas, ¿no? Tenemos ya las cartas que Pablo le escribió a Éfeso, o a Tesalónica, o a Colosas, etcétera. Entonces, solo con el transcurso del tiempo, ¿no es cierto? Se empieza a tener este intercambio y se va creando como un canon, como una especie, ¿no? De juntar los escritos que en ese momento se tenían y que, por eso digo, a finales del siglo segundo, 160, 170 después de Cristo, se pueden tener ya los textos más o menos como los que hoy nosotros conocemos. ¿Mm? Más o menos como los que hoy nosotros conocemos. Estos primeros textos se pueden identificar de la siguiente manera. Primero, ¿qué fue válgase la redundancia, qué fue lo primero que empezó a circular entre las comunidades cristianas? Y lo primero que empezó a circular dentro de las comunidades cristianas tenía que ver básicamente con las tradiciones de Jesús, ¿no? Estas tradiciones que, como dije, eran tradiciones que en algún momento se transmitieron de manera oral, y que después se ponen por escrito. Entonces, lo primero que tenemos, queridos alumnos, que empiezan a circular, tienen que ver con los relatos de la pasión. A ver. Ah, ¿por qué pensamos que lo primero que se escribió, pues fue todo lo que tuvo que ver con el arresto de Jesús, con su juicio, con su crucifixión? Bueno, con todo ese relato de la pasión que encontramos. En primer lugar, es porque, no sé si ustedes lo notaron, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero, por ejemplo, Marcos y Juan no hablan del nacimiento de Jesús. Si nosotros leyéramos el Evangelio de Marcos, no sabríamos cómo Jesús nació, ¿verdad?
También si leemos el Evangelio de Juan, pues tampoco, porque Juan nunca nos habla del niño Jesús que estaba envuelto en pañales, etc. ¿Quiénes sí nos hablan del nacimiento de Jesús? Bueno, Mateo y Lucas. Gracias a Mateo sabemos que hubo una matanza de los niños, que José se va a Egipto, lleva al niño Jesús, luego regresa, etc. Pero fíjense también que hay un detalle muy interesante. Mateo y Lucas cuentan el nacimiento de Jesús de una manera diferente. De una manera diferente. Solo para decir, después ya cuando veamos, sigamos avanzando en la comprensión del texto bíblico, solo un detallito, nomás como para que les deje picando un poco la curiosidad. El relato del nacimiento de Jesús en el Evangelio de Mateo está sostenido directamente por la persona de José, ¿ah? El papá de Jesús. O sea, José domina toda la escena. A José es a quien se le revela el ángel, José es el que tiene que eh, perdonar a María, tiene que recibirla, José tiene que llevar a los niños, José, todo. El Evangelio de Mateo, en función del nacimiento de Jesús, está bajo la perspectiva de un hombre. ¿Ah? Y este hombre es José. Pero el Evangelio de Lucas, que nos habla de igual manera del nacimiento de Jesús, no lo va a hacer bajo la visión de un hombre, sino va a ser bajo la visión de una mujer, ¿no? Y entonces, todo el relato de Lucas, quien predomina la escena es María. José, o sea, aparece ahí de refilón, ¿no? Bien, me salgo de ese terreno para no complicar más la clase. ¿Por qué puse este ejemplo? Porque fíjense que hay dos evangelios que sí nos hablan, aún con sus diferencias, nos hablan del nacimiento de Jesús y dos evangelios que no. Pero curiosamente, los cuatro evangelios, los cuatro, nos hablan de la pasión de Jesús. Entonces, los estudiosos consideran que lo primero que anduvo circulando en las comunidades cristianas fue estos eventos, ¿no? Nunca fue primero cómo nació Jesús, ni qué dijo, si caminó en el mar, si convirtió el agua en vino, no. Lo primero que hubo fue el relato de la pasión. Entonces, hay un autor, que no estoy recordando el nombre ahora, pero un autor decía que realmente los verdaderos evangelios son o el verdadero evangelio es la pasión de Jesús. Todo lo demás, todo lo que dicen los demás evangelistas son como un apéndice, son permítame decirlo de esa manera, como un relleno. Es decir, lo más importante para la fe cristiana está basado en la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, los cuatro evangelistas tuvieron a la mano estos escritos, ¿no? Estos escritos. Que después, cuando tienen estos escritos, este escrito que alguien hizo el gran favor de ir narrando, porque si se dan cuenta, hay muchas similitudes de los relatos de la pasión de los cuatro evangelios. Sí, hay diferencias, no lo niego, pero en su gran mayoría coinciden en los momentos, en los tiempos, etc. Y tal vez los evangelistas tenían otras fuentes, pero en términos generales hay una conexión de este relato, ¿no? Eso quiere decir que tal vez los evangelistas tenían en sus manos ese documento que circulaba y que lo incorporan a sus evangelios. Lo incorporan a sus evangelios. Porque ya en ese momento los evangelios como Marcos, Mateo, Lucas, pues ya circulaban. Entonces toman eso y dicen, ok, este documento no va a estar de manera separada, ¿no? Entonces lo metemos en nuestro
en nuestro evangelio, nuestro escrito. Y por eso nosotros tenemos esta tradición de la pasión del Señor. Así que lo primero que fue un producto reflexivo de parte de las primeras comunidades cristianas fue la muerte y resurrección de Jesús. Ese es el centro de la fe, ¿eh? Por eso Lucas y Marcos no les importa mucho escribir cómo nació el Señor, si fue al templo a los 12 años. No, no les interesa. A todos los evangelistas lo que les interesa es hablar sobre la pasión, la muerte y la resurrección, porque ahí se funda la fe cristiana. Otro documento que tenemos que se le llama, queridos alumnos, el famoso documento Q. No sé si ustedes han escuchado hablar de este documento, pero este documento tiene que ver con las palabras de Jesús. Es un documento que los eruditos han rastreado dentro de los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas. No voy a explicar ahora, en alguna otra clase voy a explicar qué es el documento Q. Pero se le dice que es documento Q porque la palabra Q viene de una palabra alemana que es Quelle, ¿no? Quelle, o Quell, como quieran pronunciarlo. Y esta palabra alemana, que significa Quelle, se traduce como fuente, como fuente. Y la fuente sabemos que es donde brota algo, donde nace algo, ¿cierto? Donde nace algo. Ok. Se cree, hermanos, que circuló en los primeros años del cristianismo un documento que alguien, no sabemos quién, tuvo la brillante idea de empezar a poner por escrito las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús. Este documento tiene una particularidad. No hay este documento, ¿eh? Ojo, no existe este documento. No hay ningún manuscrito, ningún códice. No lo tenemos. Esta conclusión de este documento, Q, se llega a la conclusión porque en los mismos evangelios, cuando uno los lee de manera detenida, se ve que tanto Marcos, Lucas y Mateo y Lucas, perdón, tenían en sus manos ese documento porque estos evangelistas escriben exactamente igual en muchos relatos, exactamente igual las palabras de Jesús. Hagan de cuenta que copiaron y pegaron. Copiaron y pegaron. Bueno, ese es el famoso documento Q. Y tiene una característica este documento, porque en este documento que se cree que existió, que desapareció, se perdió, se destruyó, etcétera, pero que está incorporado dentro de los evangelios Mateo, Marcos, Lucas. La particularidad que tenía este documento es que no habla de los milagros. No hay ningún milagro de Jesús. Solo son palabras, dichos de Jesús, palabras de Jesús, parábolas de Jesús. Todo lo que Jesús habló, ¿no es cierto? Tiene este documento. Recuerden que las palabras de Jesús, hermanos, en muchas ocasiones no solamente fueron dichas a los discípulos. Jesús habló a las gentes, ¿no? A la gente, perdón. Ya gente es plural en sí mismo. Habló a la gente. Entonces, la gente recordaba las palabras de Jesús. Entonces, alguien, queriendo que eso no se perdiera y también creo inspirados por el Espíritu Santo, recogen las palabras de Jesús y entonces cuando llega a las manos de los evangelistas, Mateo, Marco, Lucas, las incorporan, ¿no? Las toman y arman todo su evangelio, su escrito con base en este documento. Y entonces a partir de allí empiezan a considerarse como especiales. Nosotros les llamamos ahora canónicos. Pero ya Marcos, Mateos y Lucas, que empiezan a incorporar el relato de la pasión, las palabras de Jesús, ya empiezan a tener autoridad, ¿no? Autoridad.
Luego de estos documentos primarios o primitivos que tenemos, se da paso a el cuerpo paulino, ¿no? El corpus de Pablo, cuerpo de Pablo, es decir, toda la literatura que se le atribuye al apóstol Pablo. Recuerden que estos documentos que estamos aquí, que vimos, ¿no? El relato de la pasión, el documento Q, circularon primero, pero no se escribieron ahí los evangelios. No se escribieron. Estos eran documentos como sueltos, como que andaban por ahí dispersos, ¿no? Bueno, después de esos documentos, vendría la elaboración del cuerpo paulino. En un momento dado, las cartas de Pablo fueron recogidas y editadas. Empiezan ya a circular la carta que escribe a Roma, por ejemplo, la carta a los romanos, la carta que escribe a Éfeso, a Tesalónica, Filipos. Bueno, llega un momento en donde se empiezan a juntar las cartas. Se empiezan a editar. Yo voy a plantear esto solamente porque ya después veríamos en la clase correspondiente de cartas paulinas. En primer lugar, se empiezan a tener 7 cartas que se le llaman protopaulinas. Es decir, 7 cartas que son auténticas de Pablo. Es decir, que no hay duda de que Pablo las haya escrito. Una de ellas, por ejemplo, es la primera carta a los tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses se cree que fue el primer documento ya formal, diríamos, que se escribe. La primera carta a los tesalonicenses. Otra carta protopaulina o que se le atribuye sí o sí a Pablo es Gálatas, por ejemplo, ¿no? Gálatas. Gálatas es, no hay duda absoluta de que Pablo escribió esas cartas. Y después son 7 cartas, ¿no? Primero a los Corintios, Gálatas, primera de los tesalonicenses, las 2 cartas a los Corintios, Gálatas, Filemón, Romanos, son cartas de él, ¿no? Se le llaman protopaulinas, es decir, que no hay duda de que Pablo las escribió. Pero después de la muerte de Pablo, ¿no? Se escriben otras cartas con su nombre, con su pensamiento. Recuerden que Pablo tenía una escuela de discípulos, una escuela de discípulos. Entonces, la escuela de discípulos de Pablo pudo haber escrito las cartas que se le llaman deuteropaulinas, es decir, posteriores a Pablo, que hoy muchos eruditos consideran que cartas como Colosenses, como Efesios, como Timoteo, como la carta a Tito, ¿no es cierto? No son, que Pablo no las escribió de manera personal, sino que alguien en nombre de Pablo y poniendo el nombre de Pablo en sus escritos, influidos por la teología paulina, escribe estas cartas. A ver, la discusión es muy amplia. Hay muchos que siguen defendiendo que todas las cartas, las 13 cartas que nosotros conocemos de Pablo, son de Pablo. Incluso durante mucho tiempo, la iglesia creyó que la carta a los hebreos también Pablo la había escrito. Hoy sabemos que Pablo no escribió la carta a los hebreos. ¿Okay? No la escribió. Entonces tendríamos 13 cartas que se le atribuyen a Pablo. Bueno, esta discusión la dejamos para otro momento, pero lo que sabemos, hermanos, que estas 13 cartas, escritas o no por Pablo directamente, algunas escritas por él o algunas escritas bajo su influencia por sus discípulos, sabemos por lo que nos dice la segunda carta de Pedro que ya eran como canónicos, ¿no? ¿Alguien me ayuda a leer? Si alguien está por ahí. ¿Alguien me ayuda a leer segunda de Pedro capítulo 3?
versículos 15 y 16. Y estoy buscando la cita, pastor, si me Gracias. repite. Sí, sí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Esta referencia que va a leer nuestra hermana Liliana es una referencia que aparece en la segunda carta de Pedro, que se cree que se escribe posterior a la vida de Pedro. O sea, también esta es una carta que se le llama proto-petrina, es decir, que es una carta que alguien la escribió posterior a la muerte de Pedro. Es decir, que esta carta se ubica muchos años después, ¿ok? Entonces, si consideramos que esta carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, se escribe muchos años después de las cartas paulinas, entonces estos versículos que nos va a hacer favor de leer nuestra hermana Liliana, nos hacen ver claramente que ya para esas fechas, algunos incluso, fíjense, datan la carta de Pedro en el año 110, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya es muy tarde, ¿Lo ya leo? pasaron muchos años. Sí, adelante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Muy bien, gracias Lili por esto. Bien, ¿qué vemos con este testimonio? Bueno, que cuando se escribe la carta, la segunda carta de Pedro, el autor da por sentado que ya las epístolas de Pablo son consideradas como norma de fe. Tan es así que otros las tomaban para torcerlas, ¿no es cierto?, para su propio beneficio. Y un dato interesante, vemos aquí que el autor de la segunda carta de Pedro coloca al mismo nivel de las otras escrituras, hablando del Antiguo Testamento, las cartas paulinas. Entonces, fíjense que ya para estas fechas encontramos que estos escritos de Pablo en las comunidades cristianas se consideraban como palabra de Dios, ¿no? Como normativas, como que le hacían caso a Pablo. ¿Cómo sucede hoy? Hoy un pastor que se para al frente y no habla con la Biblia, pues no, si no cita a Pablo o a los evangelios, pues no, como que no tiene autoridad su predicación. Muy bien, hasta aquí, hermanos, ¿vamos bien? Hermanas, hermanos, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? Los que estén viendo la clase grabada, por favor, si tienen alguna duda o demás, háganmela saber, mándenme un mensajito, y ya sea que les conteste personalmente o traigo su pregunta a la clase, pues para que todos podamos edificarnos, ¿ok? Pero de mis hermanas que están en clase presencial. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Creo yo que sí está muy entendible. Ok. ¿No voy muy rápido? ¿Dónde te quedaste? ¿Cómo? No es cierto, Abraham. Yo decía, ¿dónde te quedaste? Inicia, por favor, otra vez. Me quedé en el saludo cuando empezó la clase. Muy bien. Bueno, por favor, díganme si voy muy rápido o demás. Bien, entonces fíjense cómo después de estos documentos sueltos que andaban circulando sobre la pasión, sobre los dichos de Jesús, pues aparecen las cartas de Pablo que ya empiezan a tomar esta forma o este tinte autoritativo. Posteriormente a las cartas paulinas, ¿no es cierto? Dado que había una gran persecución, los primeros cristianos estaban muriendo o los estaban matando, la gente que tuvo contacto directo con el Señor, los apóstoles también estaban
estaban siendo perseguidos, unos asesinados y demás, pues habría que escribir algo sobre Jesús, ¿no? Y entonces aparece un evangelio que se llama Marcos, ¿no? Quizá el primer texto reconocido como autoridad normativa en algunas iglesias fue el Evangelio de Marcos. Así es que Mateo no es el primer evangelio que se escribe. No es el primer evangelio que se escribe. Marcos es el primero. Ya vamos a llegar a la clase de evangelios sinópticos y vamos a hablar profundamente de lo que quiere decirnos Marcos. Entonces, el primero que se escribe es Marcos. Marcos tiene una comunidad, se cree que su comunidad a la que escribe es una comunidad en Roma. Y prontamente empieza a tener aceptación, porque imagínense un evangelio que hable sobre Jesús y la forma en que Marcos va a presentar a Jesús es de un Jesús poderoso que tiene autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios y sobre los fenómenos de la naturaleza. Y tiene autoridad sobre la muerte. Entonces, imagínense, empezar a leer un evangelio que nadie tenía de Jesús, que nadie sabía de Jesús, y tener este evangelio de Marcos presentando a un Jesús cósmico, ¿no? Cósmico, poderoso. ¡Wow! Un impacto a las primeras comunidades cristianas, principalmente a la comunidad a la que va dirigida el evangelio de Marcos. Bueno, y entonces a la par se empiezan a crear comunidades judeocristianas donde Mateo va a hablar y comunidades griegas a las que Lucas va a dirigir su evangelio. Pero Mateo y Lucas van a tomar a Marcos. El primer evangelio, después de Marcos sigue Mateo y luego de Mateo sigue Lucas. Bueno, Mateo y Lucas, cuando van a escribir su evangelio, primero leen a Marcos. Entonces toman a Marcos como su base, diríamos. Pero Mateo le agrega cosas, evidentemente, ¿cierto? Y Lucas también le agrega cosas. Pero estos tres evangelios que van a ir en ese sentido, ¿no es cierto? Van a tener pronto aceptación. Así que empieza a tomarse la base canónica de estos evangelios, porque estos evangelios van a presentar a Jesús de una manera especial. Entonces, Mateo y Lucas van a tener la misma vocación canónica. ¿Por qué? Porque ellos van a ofrecer una visión diferente de Jesús. Entonces la iglesia se va a sentir fortalecida, las comunidades cristianas del primer siglo se van a sentir fortalecidas para leer de un hombre llamado Jesús. Entonces, ¿qué leemos de esto? Primero, que Marcos nos va a presentar a un Jesús que será el siervo de Yahvé, que vino a dar su vida por rescate de muchos, pero es un Dios que tiene poder sobre, como les dije, la enfermedad, la muerte, los demonios y los eventos de la naturaleza. Mateo va a decir que Jesús es superior a Moisés, ¿no? Y entonces Mateo es maravilloso, no los voy a complicar ahora, ¿no es cierto? Pero Mateo va a estructurar su evangelio en 5 grandes sermones. 5 grandes sermones. El evangelio de Mateo está dividido en 5 grandes sermones, ¿ok? Y entonces Mateo va a decir que Jesús es el Mesías que fue anunciado desde la antigüedad, que está escrito en las escrituras antiguas. Entonces, para Mateo, a su comunidad a la que le va a dirigir su evangelio, pues le va a decir Jesús es el Mesías, ¿no? El que tanto leímos en las escrituras antiguas, bueno, ahora podemos decir que Jesús es el Mesías. Lucas, ¿no? Lucas va a plantear a Jesús desde otra perspectiva y él va a decir que Jesús
Es un Jesús profundamente compasivo y cercano a los débiles, a los desechados, a los despreciables. Por eso el Evangelio de Lucas es un evangelio que aborda mucho el tema de las mujeres, por ejemplo. La mujer en la época de Jesús era un objeto, entonces el Evangelio de Mateo está repleto de mujeres, ¿no? Se escucha medio raro, pero Lucas tenía muchas mujeres en su Evangelio, y mucho habla de los niños, habla de los ciegos, de los cojos, ¿no? Entonces va a presentar a un Jesús muy, muy humano, muy, muy, muy presto a curar, a sanar, a escuchar, a tocar, etc. Cada evangelista va a presentar la interpretación de Jesús con diferentes fines teológicos, ¿no? Pero que en esencia estarán hablando de la misma historia y del mismo personaje, ¿no? Por eso a estos tres evangelios se le llaman evangelios sinópticos, porque pueden verse bajo un mismo lente o bajo una misma óptica. Si ustedes ya se dieron cuenta, pues aquí no aparece el Evangelio de Juan, ¿verdad? Porque el Evangelio de Juan se cocina aparte, ¿no? El Evangelio de Juan se escribe ya entre los 90 y 100. Imagínense, ya re lejos desde que Jesús murió. Ya Jesús tiene, no sé, 60, 70 años de que ya no está más en la tierra. Y ahí se escribe el Evangelio de Juan. Bueno, entonces después fíjense cómo va evolucionando. Tenemos algunos documentos sueltos que hablan sobre la pasión del Señor, los dichos del Señor. Luego viene el cuerpo paulino, ¿verdad? Y luego empieza el efecto de los evangelios, el género literario de los evangelios. El primero de ellos, Marcos, luego escribirá Mateo y luego escribirá Lucas. Bueno, después vendrá como una crisis, un tipo de crisis, un desarrollo natural ya en el siglo segundo, ¿no? En torno al año 150, más o menos, la mitad del siglo II, diversos grupos cristianos de tipo seminósticos, vamos a hablar en su momento que es el gnosticismo, que esta filosofía griega llamada el gnosticismo tuvo su auge muy poderoso en el Imperio Romano y que va a ser una amenaza para la iglesia cristiana. El gran representante de este gnosticismo es un personaje llamado Marción. Esto lo vimos en la historia de la Biblia y sus traducciones. Hablamos de Marción. Es un personaje que nace en el 85, muere en el 160. Personajes como ellos intentan separar al cristianismo de su base israelita, ¿no? Convirtiéndolo en religión de experiencia interior y organización intimista, más parecida a ciertos tipos de budismo o hinduismo que al judaísmo histórico. Explico. ¿Qué dijo Marción? Marción dijo, el Antiguo Testamento no sirve, porque el Antiguo Testamento nos habla de un Dios cruel, de un Dios vengativo, de un Dios malo, perverso, que sanguinario. Entonces, listo, agarró unas tijeras y cortó de tajo el Antiguo Testamento. Esto no sirve. Me gusta el Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Porque el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, de misericordia, de bondad. Entonces, ¿qué es lo que hace Marción? Ya para estas fechas, ¿no? Ya están las cartas paulinas, ya están los evangelios, ya están las cartas universales, ya está el Apocalipsis, ya se ha escrito la literatura que ahora nosotros consideramos como canónica. Entonces, ¿qué hace Marción? Vuelve a agarrar sus tijeras y empieza a recortar para todos lados. El Evangelio de Mateo, listo, sacó el Evangelio de Mateo. Dijo, este Evangelio no, porque acuérdense, Mateo hablaba del Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo sacó. Y Marcos también, y lo único que dejó fue Lucas, porque Lucas era griego, ¿viste?
pero sacó todo aquello, cortó todo, ¿verdad? Cortó todo lo que tenía que ver con ¿cómo es? Con el Antiguo Testamento lo recortó. Dejó las cartas paulinas también, pero igual, recortó todo aquello que tenía que ver con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el gnosticismo tenía que ver más con una experiencia interior. ¿Vieron estas religiones budistas, hinduistas, donde la meditación trascendental, la búsqueda del ser interior, esta búsqueda de la aspiración, de la conciencia y todo esto? Bueno, estos son tendencias gnósticas que se estaban metiendo en la iglesia cristiana. Y recuerden que la iglesia cristiana tiene su base sí o sí en el judaísmo. Nosotros no nacimos de la nada, queridos alumnos, ¿verdad? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Jesús era judío. Era judío. Entonces ya, con eso nosotros no nos podemos separar. Que sí es cierto, la iglesia cristiana tiene un papel diferente al judaísmo, está bien, pero nuestra base es el judaísmo histórico. Entonces, estos personajes, ¿no? Gnósticos, pues empiezan a poner a dudar a las iglesias. No, ustedes no crean en eso, ¿no? Así que estos grupos gnósticos iban creciendo, iban ampliando su control, iban ganando espacios y empiezan a crear sus propias escrituras. Entonces Marción dijo, ¿qué libros son inspirados? Listo, Lucas, las cartas de Pablo. Punto. Ese es el primer intento que se hace para hacer una lista de libros inspirados. Fue una mala lista, claro está, una mala lista. Entonces hacen sus propias escrituras, según la inspiración de cada uno de sus fundadores o de sus congregaciones. El gnosticismo más adelante lo vamos a explicar con mayor profundidad, pero era una filosofía griega que tenía que ver más con el conocimiento, ¿no? Que con la fe. Más que la fe. Bueno, por otro lado, como dijimos en el caso de Marción, solo aceptan algunos libros de los que más tarde será el canon del Antiguo Testamento, como dijimos, las cartas de Pablo, el Evangelio de Lucas, y rechazan de plano el Antiguo Testamento, porque pensaban que el Dios de Israel era contrario al Dios que predicaba Jesús, ¿no? Esta era la famosa herejía marcionista. Ajá. Entonces, la herejía marcionista decía, el Dios del Antiguo Testamento es sanguinario, cruel y perverso, pero el Dios de Jesús que predica es un Dios de amor, de bondad, de perdón, de gracia. Yo hacía una reflexión en aquel tiempo cuando charlamos sobre eso y les decía, ¿no es cierto?, que hoy en nuestras iglesias parece ser que persiste la herejía marcionista. Hay gente que no le gusta el Antiguo Testamento, ni lo lee ni nada porque le da miedo, porque no lo entiende, por mil cosas, ¿cierto? Y entonces mucha gente, no, yo solo el Nuevo Testamento porque me gusta el Dios de la gracia, de la bondad, de la misericordia. Bueno, gracias a Dios, en la clase de introducción al Antiguo Testamento destruimos por completo esa postura y no hay dos dioses diferentes, es el mismo Dios. Y la bondad de Dios se deja de ver desde el Antiguo Testamento. Pero bueno, esto estaba poniendo en dura prueba a las iglesias cristianas porque decían, bueno, y entonces ahora, ¿qué escritura vamos a aceptar como válida? Bueno, me voy a saltar esto porque fue lo que ya expliqué, que fue la figura de Marción, hijo del obispo de aquella ciudad, puerto del Mar Negro. La familia de Marción hizo una gran fortuna con el comercio naviero. Hacia el año 140, probablemente fue expulsado por su propio padre, que se cree que era un obispo de la iglesia donde ellos vivieron. Bueno, cuando Marción empezó con sus locuras, pues tuvo que ser expulsado o excomulgado, como se le conoce. Así que Marción marcha hacia Roma. Él dice, yo soy cristiano, yo asistí a una iglesia, así es que
yo quiero congregarme con ustedes. Así que se integra a la comunidad cristiana de Roma, pero el tipo no se queda quieto y empieza a predicar, diríamos, sus ideas, estas ideas del Dios del Antiguo Testamento. Así que pues la iglesia no soportó esto y en el 144 finalmente fue excomulgado de la iglesia. Entonces, como él se siente traicionado, no he escuchado, como sucede en muchos hermanos que son excomulgados, pues empiezan a crear su propia iglesia. Porque es la única manera donde ellos tienen para proclamar sus ideas. Así es que Marción, en esta actitud rebelde, escribe una obra, un libro que se llama Antítesis. No tenemos ese libro. Solamente hay referencias de ese libro o de ese escrito que hizo Marción, pero se perdió. Entonces él decía que respecto a la Biblia, Marción negaba la identificación del Dios de Israel con el Padre predicado por Jesús, por lo que eliminaba el Antiguo Testamento de su Biblia y mutilaba ampliamente el Nuevo Testamento. Bueno, esto ya lo mencioné, ¿verdad? Bueno, entonces, pues la iglesia ante estos embates, ¿verdad? Ante estas posturas, pues tiene que reaccionar, tiene que plantarse, diríamos, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, se nos está metiendo esta idea, la idea gnóstica, se nos está infiltrando entre las filas del cristianismo, ya para esos años, ¿no es cierto? Ya las autoridades eclesiásticas que se tenían de la iglesia, pues ven con profunda preocupación que muchos están creyendo las herejías marcionistas, que muchos están adoptando, ¿no es cierto?, las ideas gnósticas. Entonces la iglesia tuvo que reaccionar, tuvo que unirse para dar frente a esta situación. Así es que tomó 3 medidas muy importantes, ¿no? Tomó 3 medidas muy importantes. La primera de ellas, sí o sí, tenía que aceptar como palabra de Dios el Antiguo Testamento. Porque eso era lo que predicaba Marción, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento no sirve tal, por lo que ya platiqué, ¿no? Había esta idea de separar al Dios judío, que era violento, que era imperfecto. Y entonces las iglesias dijeron, no, nosotros reconocemos plenamente que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son palabra de Dios, es revelación divina. Entonces, gracias a esta postura, ¿no es cierto?, la iglesia mantuvo como inspiración divina, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento y lo acepta como palabra de Dios, como escritura sagrada. Y gracias a esta postura, insisto, hoy nosotros seguimos sosteniendo que el Antiguo Testamento es palabra de Dios y que nada tiene que ver este concepto del Dios violento, imperfecto, inmoral, etcétera, etcétera, que muchos han querido plantear, sino que es un Dios de bondad, de misericordia, fiel, bondadoso, tierno, etcétera. Así es que la primera decisión en conjunto, donde cierran filas, la iglesia cristiana era aceptar el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Entonces eso ya cerró la puerta de querer dudar de que el Antiguo Testamento, los 39 libros que nosotros tenemos, o 24 como es los que tiene la Biblia hebrea, bueno, son palabra de Dios. Bueno, esa fue una primera reacción, una primera medida que tomaron ante estos embates heréticos, ¿no?, que se tenían. La segunda es que empiezan a destacar su independencia. Es decir, que no solamente consideran como palabra de Dios los 39 libros del Antiguo Testamento, sino que también consideran como palabra de Dios los libros que ellos ya están considerando como autoritativos. Llámese Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Romanos, Hechos, Gálatas, Efesios, Timoteo, Filemón, Judas, Santiago, Apocalipsis, etcétera, ¿no?
Entonces, los obispos, que en aquel momento ya existía el obispado, que eran los líderes locales que las iglesias empezaron a nombrar, principalmente las dos iglesias más importantes que para ese momento existían, Éfeso y Roma, ¿no? Los obispos de estas iglesias empiezan a tomar un papel muy importante y añaden, diríamos, ¿no es cierto? Unen el canon hebreo o el canon griego, como quieran llamar, el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, ¿no? Con todos estos libros. Que como dije, queridos alumnos, ya se leían en las iglesias y las iglesias las tomaban como autoridad, ¿no? Como autoridad. Por una sencilla razón, porque creían que todos estos escritos estaban unidos a los apóstoles. Mateo se cree, el que escribió el Evangelio de Mateo, que se cree que fue Mateo, pues era un apóstol, ¿no? Juan, pues era un apóstol. Santiago, pues era un apóstol. Pedro, pues era un apóstol, ¿no? Marcos no era un apóstol, ¿no? Marcos no fue un apóstol de Jesús, pero Marcos fue discípulo de Pedro. Entonces, Marcos está ligado a la figura de Pedro y por eso se acepta su evangelio. Lucas, pues Lucas no era ni judío, ¿no? Lucas era griego. Pero como Lucas está vinculado directamente con el apóstol Pablo, pues entonces aceptan sus escritos. Y las cartas paulinas, pues son producto de la experiencia de Pablo y creían que Pablo, aunque no fue un discípulo de Jesús, recibió revelación de Dios y fue llamado, ¿no? Fue llamado, tuvo un llamado, diríamos, profético, si lo queremos ver de esa manera. Así es que la iglesia cristiana dijo, listo, está bien, pero estos libros están a la par de la grandeza del Antiguo Testamento. ¿Me doy a entender, hermanas? Sí, sí, pastor. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Ahora, tomaron una tercera decisión ante esto. Dijeron, bueno, ya, dejamos sentado, esto es palabra de Dios para los cristianos, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. La tercera medida es que empiezan a ratificar a sus líderes. Ya para finales del primer siglo, queridos alumnos, que es casi a finales del año 100, la iglesia ya empieza a organizarse, porque es como todo, hermanos. O sea, en aquel momento, ¿no es cierto? Cuando el Señor muere, pues no hay ninguna iglesia hecha. Esta se va haciendo con el tiempo. Entonces, empiezan a formarse los liderazgos, ¿no? Decir, bueno, che, estamos aquí todos reunidos, ¿y quién va a encarar esto? Y bueno, no sé, Prócoro, que está, o Ignacio, ¿no es cierto? Él habla mucho, está muy empapado de esto, conoce mucho de esto, bueno, que él sea nuestro líder, ¿listo? Y entonces les empiezan a dar el cargo de obispos. Entonces la iglesia empieza a estructurarse. Entonces necesita gente que la defienda. Y ahí aparecen los famosos apologistas, es decir, personajes, ¿no? Como Irineo, por ejemplo, que empiezan a defender la fe en contra de los herejes que atacan a la fe cristiana. Entonces un hereje escribe un libro que ataca a la fe cristiana y los apologistas, cristianos les responden, ¿verdad? Entonces se da esa ida y vuelta de correspondencia. Pero se necesitaba hacer un frente, entonces tenía sí o sí que haber líderes, ¿no? Que pudieran asumir este papel. Así es que se ratifique el episcopado como forma autónoma y unitaria de organización en línea social vinculada a la historia de Jesús, o sea, líderes que estaban en nombre del Señor. Hasta este momento, queridos alumnos, no existe la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿eh? No existe. La Iglesia Católica Apostólica Romana aparece siglo IV recién, ¿viste?
Pero ahora, por eso, si nosotros le pusiéramos obispo al que es nuestro sobrevedor, no estaríamos infringiendo la palabra de Dios. Todo lo contrario, seríamos más bíblicos. En vez de sobrevedor, ponerle el nombre de obispo, ¿viste? Pero como tradicionalmente la iglesia ha estado muy así con todo lo que tiene que ver con la iglesia católica, pues no queremos ponerle obispo para no parecernos a la iglesia católica, pero en aras de la verdad, pues la iglesia católica no inventó el término, no es de ellos, no les pertenece. Es un término bíblico, en fin. Así que en contra de la tendencia gnóstica, la iglesia se organiza como una estructura social visible en torno a obispos, testigos, defensores de la tradición apostólica, los famosos apologetas que les llamo, ¿no? que eran los que defendían. Muchos de ellos tenían como rasgos sacerdotales, ¿viste? ¿Por qué? Porque recuerden que hay una gran influencia del Antiguo Testamento. ¿Mm? Hay una gran influencia porque lo que más se ha leído pues es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, estas tres grandes medidas que toma la iglesia, hermanos, son fundamentales para consolidar el desarrollo de la iglesia. ¿Mm? Con base en la palabra, en los escritos sagrados que en ese momento existían. Bueno, vamos a tomar un receso aquí, queridos alumnos. Vamos a tomar un receso. Así que para quienes están en clase presencial, vamos a tomar 10 minutitos de receso y nos vemos en 10 minutitos. ¿Ok? Perfecto.